Del fuego el Señor me ha liberado hoy, y del que buscaba mi perdición. ¿Te has preguntado cómo se encuentra tu relación con Dios? ¿Qué necesito saber para ser salvo? ¿Dudas acerca de una eternidad con o sin Dios? ¿Quieres conocer los obstáculos modernos que atentan contra la fe? Estos y muchos otros temas de reflexión espiritual los podrás escuchar en el programa Evangelizando al Mundo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Reflexiones que te conectarán con Dios y su palabra, que afirmarán tu fe para obedecer a Dios. Bienvenido a Evangelizando al Mundo. Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Franklin Gómez y desde República Dominicana tengo el placer de compartir contigo la meditación titulada El Círculo de la Muerte. Sabemos que en la naturaleza existen unas hormigas denominadas guerreras que son ciegas y que se guían por el rastro de feromonas que dejan delante de ellas las hormigas guías que van caminando. Pero este es un fenómeno que fue estudiado por el naturalista estadounidense William Beebe en el año 1921 y notó que cuando las hormigas que van adelante se desvían, las de atrás pierden el rastro, se confunden, ya no pueden llegar a su destino y entonces comienzan a dar vueltas y vueltas en círculo hasta que lamentablemente se mueren de puro cansancio. Nosotros encontramos en Mateo 15 del 12 en adelante, donde nos dice: entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, Jesús, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Los fariseos se habían ofendido por algo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, en el tiempo que vivimos, podríamos cualquiera de nosotros sentirnos cohibidos de decir la verdad por temor a que alguien se ofenda. Vivimos en la llamada cultura de la cancelación. Se emiten leyes mordaza para que no digamos la verdad, para que prefiramos cosas que se riñen con la verdadera ciencia. Y nosotros lo que tenemos que hacer es decir la verdad siempre. Dios es nuestro único amigo. Él es Él a quien no debemos ofender. No debemos tener en cuenta las marchas de pañuelo verde, pañuelo azul, lo que sea. Tenemos una verdad bíblica que el Señor ha depositado en nuestras manos y es lo que debemos seguir. Siempre decir la verdad. Ahora, lo que no debemos hacer es decirla con la intención de ofender. Cristo dijo que lo que realmente contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de la boca. Los judíos tenían mucho cuidado con lo que comían y con lavarse las manos. Y gracias a esas leyes sanitarias que ellos observaban en el libro de Levítico, se libraron de muchas enfermedades. En un tiempo cuando nadie sabía nada acerca de microorganismos, ni de virus, ni de COVID, ni nada de eso, esto les ayudó mucho. Por eso es importante que obedezcamos a Dios, que sigamos a Dios y no a los hombres, confiar en lo que Él dice, sabiendo que es por nuestro bien. Hallamos en Juan capítulo 13, donde Pedro le hizo esta pregunta a Jesús: ¿tú me lavas los pies? Y Cristo respondió: tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Ahí estaba Cristo lavando los pies a sus discípulos y algunos no estaban de acuerdo. Hoy hay personas que probablemente digan: bueno, yo no tengo que congregarme, no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué ir a una iglesia? Bueno, quizás tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Hay quienes preguntan: ¿pero por qué tengo que bautizarme? Es probable que no lo entiendas ahora, pero con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra del Señor, de seguro que lo vas a entender después. El ciego en Juan capítulo 9 se limitó simplemente a obedecer lo que el Señor Jesucristo le mandó para ser curado. No entendía por qué le habían untado lodo en los ojos. No comprendía por qué tenía que ir al estanque de Siloé, precisamente. No lo comprendía, pero obedeció. Él pudo haber dicho: bueno, pero quizás hay agua más cerca, quizás hay baldes de agua limpia que pueda usar para lavarme la cara. Pero él obedeció y lo comprendió después que fue por su bien. Lo que el Señor dice es por nuestro bien.
para que nos vaya bien en todos los aspectos de nuestra vida, en la casa, en el trabajo, en el lugar de estudio, para que estemos sanos, para que sean abiertos nuestros ojos espirituales. Los fariseos, por otro lado, que eran guías del pueblo, se habían ofendido por la palabra dicha por el Señor Jesús, pero se suponía que eran personas que vivían todo el tiempo estudiando las Santas Escrituras. Sin embargo, cuando tuvieron la verdad encarnada frente a sus narices, no pudieron reconocer al Mesías del que tanto habían estudiado. Nosotros podemos también sentir la tentación de desechar lo que Dios ha dicho, a pesar de que tenemos la Biblia en la mesita de la habitación o en la sala. Pero a veces lo desechamos simplemente porque no nos parece lógico lo que dice la palabra del Señor, porque no va de acuerdo con las costumbres que seguimos y que hemos aprendido desde pequeños. Pero ¿cómo es posible que podamos vivir una vida religiosa sin tomar en cuenta ni obedecer al dueño de la religión verdadera? Eso estaba pasando con los fariseos. Ellos consideraban ser más santos que todas las demás personas, incluso más que el mismo Jesucristo. Creían ser más justos que los demás, creían saber más que los demás, tener más conocimiento que todo el mundo. Y eso nos puede pasar a nosotros también, amigos. Que olvidemos la misericordia, que nos olvidemos del amor al prójimo, de la compasión por otros. Y de esta manera podríamos estar dando vueltas en círculo en nuestra vida, en un círculo vicioso, sin realmente avanzar en cuanto al conocimiento de nuestro Dios. No al nivel de la letra, porque usted puede aprenderse la Biblia de memoria, desde Génesis hasta Apocalipsis, y no por eso se va a salvar. Lo que importa es que obedezcamos lo que dice ahí, que sigamos fielmente el deseo del corazón de Dios para nuestra vida. Los seres humanos somos expertos en seguir costumbres. Dicen que solamente se necesitan 21 días para adquirir un hábito, una costumbre, sea buena o sea mala. Los judíos tenían costumbres, tenían tradiciones, tenían cosas que eran buenas, pero a veces, en honor a la verdad, como que exageraban un poco. Se decía que antes de comer tenían que lavarse las manos. Bueno, ellos lo llevaban al extremo y no solamente se lavaban las manos, sino que llegaban hasta el antebrazo porque tenían que ser mejor que los demás. Hay personas que se acostumbran, por otro lado, a llegar tarde a todo, a sus compromisos, llegar tarde al trabajo, y esa es ya su rutina. Hay quienes viven una rutina diaria, lo mismo todos los días. Se hacen esclavos de la tecnología, del celular. No pueden vivir sin eso porque ya es una costumbre que han implantado, que han sembrado en su alma, en su corazón. Las mujeres, por ejemplo, las amas de casa, aún antes de la cuarentena impuesta en algunos de nuestros países por la pandemia del COVID-19, caminaban kilómetros diariamente dentro de la casa, haciendo los oficios, los deberes del hogar. Hay matrimonios, por otro lado, que se han convertido en una rutina diaria de hacer lo mismo siempre. Ya no es como cuando eran novios, que por lo menos salían a algún lugar diferente a comer juntos, a visitar a los amigos y la familia. En el círculo social en el que nos desenvolvemos, se suele bailar al ritmo de las corrientes que dicta la sociedad sin detenernos a pensar quién está moviendo los hilos de la sociedad, quién es que está tocando la canción que mueve las multitudes. ¿Qué cosas comemos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Qué es lo que está de moda? Todo está prediseñado para que sigamos la corriente de este mundo. En el círculo político se suele simpatizar con algún personaje de moda, el cual elegimos, y hay quienes hasta llegan a pelear y a discutir por defender a su candidato. Pero llega el día en que lo elegimos y esas promesas se caen por su propio peso. Nos desencantamos y 4 años después estamos en lo mismo, eligiendo a otros políticos, otros empresarios, celebridades, alguien que venga de la rama militar, pero siempre es lo mismo. En el círculo religioso también hay una rutina, y en esa estaban metidos los fariseos. Los israelitas, por otro lado, también no solamente dieron vueltas durante 40 años en el Antiguo Testamento, sino toda su vida estuvieron andando en un círculo vicioso. Caían en la idolatría, después se arrepentían, Dios los escuchaba, los perdonaba y luego volvían a lo mismo, en un círculo constante. Se levantaba un rey con el corazón y la fe bien puesta en Dios, el pueblo hacía lo correcto. Pero después moría ese y surgía otro rey idólatra y el pueblo entonces caía de nuevo
en la idolatría. Hay personas hoy que son como los israelitas, que no salen de ese círculo, y nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? Porque no están siguiendo a Dios, están siguiendo hombres, están siguiendo a otras personas, están siguiendo a otros intereses, pero no a Dios. Son ciegos, guiados por otros ciegos. Y mientras la gente continúe caminando detrás de los ciegos, pasa igual que en el caso de las hormigas guerreras, que nunca van a salir de ese círculo que los puede llevar hasta la muerte, y no a la muerte física, sino a la que es peor, de la que nos advierte el libro de Apocalipsis, la muerte segunda, en donde ya no vale la pena arrepentimiento ni nada, porque no se puede hacer más nada. Si algo similar pasa en nuestra familia o nuestra relación de pareja, de caer en rutina, de vivir en el mismo círculo, no hay ningún problema, porque se puede resolver, hay tiempo para eso. Si pasa en el terreno social o político, tampoco es tan grave que digamos, porque los gobiernos, igual que las modas, pasan. Pero cuando se trata de nuestra salvación, hacemos bien en detenernos un momentito y preguntarnos a quién estamos siguiendo. ¿Estamos siguiendo acaso a la palabra de Dios realmente? ¿O estamos siguiendo una costumbre religiosa humana? Somos de los que decimos, bueno, esto fue lo que yo aprendí, esto es lo que me enseñaron mis padres, este es el legado cultural de mi país o de mis abuelos. ¿Estamos realmente siguiendo al Señor Jesucristo o el deseo de otras personas? Somos de los que decimos, bueno, yo sé que es verdad lo que están diciendo, sé que la verdad está en la Biblia, sé que Cristo predicó la verdad en el Nuevo Testamento, pero tengo compromisos. ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis amigos? El peligro de esto realmente es que practicar las costumbres simplemente nos puede llevar al cansancio espiritual. Dar vueltas y vueltas en lo mismo no nos trae la verdadera paz. Cristo sí nos da la verdadera paz. Lo demás produce aburrimiento. No nos permite ser personas espiritualmente razonables el estar siguiendo tradiciones y costumbres humanas. Y no nos conduce a la salvación tampoco. En el año 1978, en Guyana, Jim Jones, un predicador falso estadounidense, condujo a que cientos de personas tomaran veneno y todos murieron porque creyeron, siguieron a una persona que no predicaba la verdad. En el 93, David Koresh en Estados Unidos murió junto a sus seguidores que lo tenían como un mesías. Y estos ejemplos son extremos, pero cuando se trata de nuestra salvación hay que tomarse las cosas en serio. Tenemos que romper el círculo vicioso. Tenemos que salir de eso. En 2 de Pedro, en su capítulo 2, hay una advertencia para que nos cuidemos de los falsos profetas y los falsos maestros. Pero lo que ellos hagan o dejen de hacer es su problema delante del Señor. Los vemos en televisión, los escuchamos en la radio, queriendo exprimirnos los bolsillos y solamente hablando de dinero y de prosperidad, pero se las van a ver con Dios. Lo que tiene que preocuparnos a nosotros es que nos examinemos a nosotros mismos. Y si vemos que estamos en una espiral de pecado, en una espiral de muerte, entonces salir de eso y buscar el camino recto que sí nos lleva a la salvación. Cristo dice en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú estás cansado o cansada de dar vueltas, si no tienes seguridad de la salvación, si estás ciego en cuanto a la voluntad de Dios para tu vida, te invitamos con un corazón sincero a que comiences a buscar la verdad del Señor Jesucristo, sabiendo que Él manda a todos los seres humanos a que tenemos que arrepentirnos y tenemos que bautizarnos bíblicamente para el perdón de nuestros pecados, así como nos dice Hechos 2, 37 y 38, o como nos dice Romanos capítulo 6, que el bautismo es como una tumba en la cual somos sumergidos y ahí se queda nuestro viejo hombre lleno de pecados y salimos de ahí perdonados, dispuestos a vivir una vida nueva y más provechosa delante del Señor. Pero si aún siendo ya bautizados, volvimos a entrar en ese círculo de muerte del pecado, te invitamos a que salgas de eso de una vez y para siempre, en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es el camino recto de vida, de paz y de gozo que nos lleva a la salvación. En Hebreos 12, versículo 13 nos dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. Amigo, amiga, no seas como las hormigas ciegas que siguen a otras personas, que siguen a los ciegos que marcan el rumbo de esta vida, la corriente del mundo. Deja eso atrás. Ese es el camino ancho que lleva a la perdición. Sin embargo, Cristo te invita hoy a que sigas el camino recto que lleva a la salvación y a la vida eterna. Pídele a Él que abra tus ojos espirituales y te ayude a ver la realidad de una vida mejor y de una vida eterna a su lado por los siglos de los siglos. Que el Señor te bendiga ricamente. Jesús, Señor y Visítanos Salvador, mi todo eres tú. Si desea estudiar la Biblia o recibir mayor información, escriba a Doy a ti, perdona mis pecados, tú eres mi gran Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Enséñame a servirte a ti con todo mi fervor.